Pasa el tiempo, ¿no? Pero no se acaban los temas, porque sigue la repercusión de lo que fue las últimas elecciones. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Guillermo? Yo te digo la verdad que más tranquilo. Pasó todo ese clima preelectoral, que realmente este año fue muy, muy denso, donde repercutió mucho en lo político, pero principalmente en lo económico, un nivel de ansiedad muy, muy importante en muchos argentinos, y por lo menos vemos que lo que es post-elecciones, las aguas se han aquietado y hay una cierta tranquilidad, bueno, que en la Argentina sabemos que no es permanente. Sobre todo en lo económico, Sí. ¿cierto? Porque había un mar de dudas que qué iba a ocurrir luego de las elecciones. Si se iba a aumentar el dólar, si que el riesgo país, si se iban a tomar medidas, todas las cosas que iban a aumentar. Hasta mucha gente fue a comprar mercadería, Sí. etcétera, porque dudaban de lo que iba a ocurrir. Y no ocurrió nada. La Argentina tiene esos vaivenes que a veces nos llevan a tener dudas. Y gracias a Dios se clarificó. Es que fíjate que muchos miembros de la oposición, en este caso, más que nada vinculados, no sé si denominarlo kirchnerismo, porque Kicillof quiere apartarse de ese sector, no lo ha logrado, pero mencionaban justamente al miedo que tenían muchas personas a la hora de que se eligiera una alternativa distinta al gobierno de Milei, de que todas las variables económicas se dispararan. Entonces, que según ellos argumentan, o algunos por lo menos, que la gente fue a votar con miedo. Y eso repercutió en lo que fue finalmente la victoria del oficialismo. Bueno, es muy fácil buscar justificativos, Javier, ¿no es cierto? Porque como nacen las dudas, también nacen los justificativos. Y realmente hay muchas cosas que llaman la atención. Usted se imagina que muchos habrán pensado, luego de las elecciones, la banca va a desaparecer. Y la banca no desaparece. Este programa realmente tiene tantos argumentos para mostrarle a usted que harían falta a lo mejor que tuviéramos 2 emisiones por semana para poder cubrir todo lo que nos preguntan, nos dicen y nos quieren acompañar. O sea, es que también empezó después una especie de campaña del miedo con las 3 reformas que se han propuesto. Y creo que vamos a coincidir todos en que las 3 reformas son necesarias. Después vamos a ver qué modelo es el mejor. Pero Argentina necesita sí o sí una reforma laboral. Tenemos casi 9 millones de argentinos que hoy están en informalidad. Una reforma previsional. Hoy los jubilados cobran ingresos de miseria y realmente a futuro se prevé que va a ser peor, porque si uno analiza las variables, van a ser peor cada vez las jubilaciones. Y otra es una reforma tributaria. Pagamos una cantidad de impuestos. Yo creo que yo agregaría, Javier, la parte penal. El Código Penal requiere cambios, requiere medidas, sobre todo a lo mejor con respecto a algunos jóvenes que quedan excluidos de las leyes actuales. Exacto. Vamos a ver, porque esto se está debatiendo. Está bueno porque Argentina necesita de por sí empezar a plantearse un modelo distinto. No nos ha funcionado, lamentablemente, Guillermo, lo que se ha planteado desde el retorno de la democracia hasta acá, en distintos sectores, con distintas ideologías. Hasta ahora, si vemos las variables, cada vez estamos peor. Entonces necesitamos hacer reformas. Eso se tiene que consensuar. No solamente acá hay un partícipe que es el oficialismo, sino también la oposición. Me parece que también la oposición tiene que ser madura y empezar a ver no solamente qué es lo que te beneficia. El rédito político. Exacto. Que hoy, este 2025, uno de los principales argumentos que hemos esbozado aquí es, primero, lo que sucedió con el gobierno, donde fue un gobierno déspota en muchos casos, sin diálogo, pero también creo que coincidimos, hubo una oposición totalmente destructiva. Sí, lo único que hacía ver cómo poníamos en cierto un freno a la rueda para que no se viera. Pero hay muchas cosas que realmente nos dejan, ¿cierto? Por razones de tiempo, ¿cierto? A lo mejor saltamos un poquito del tiempo y no es lo que usted estaba esperando. Me llaman la atención algunas cosas, Javier. ¿Sabías vos cuál es el departamento que más votos o porcentaje de votos obtuvo como ser la Libertad Avanza aquí en Mendoza? Luján. Que más del 60% de los votos fue para la Libertad Avanza. Y es a su vez el único departamento que gobierna el PRO. Exactamente, eso es lo que te iba a marcar, ¿no? Que Luján, bueno, también veamos también las variables económicas. Luján es el departamento que más ha crecido. Lo que fue esta nueva industria vitivinícola, donde los vinos de calidad se impusieron, los de granel. En Luján, sin lugar a dudas, se destaca
por sus zonas como Pedriel, como Agrelo y bueno, muchas más que podemos mencionar. En la parte de urbanización ha sido el departamento que más ha crecido en todo lo que tiene que ver con... En gastronomía, Sí, los lugares top lo tienen ellos. El turismo también. Entonces viven una realidad quizás un poquito distinta a lo que les toca a otros departamentos que están un poco más postergados. También las elecciones dejaron algunos nombres que no sé si tendrían que ser la última vez que los escuchamos, pero con todo el respeto lo digo, porque hay nombres que se han repetido a través del tiempo y no tienen los resultados. Algún día tiene que ser, bueno, hasta acá llegué, ¿cierto? Desgraciadamente para algunos, porque a lo mejor les gusta la política, o porque quieren vivir la política, o porque necesitan un cargo político, no sé, pero realmente como ser. Orozco, ¿cierto? Sí, el exintendente de Las Heras. De Las Heras. ¿Sabes cuánto sacó de porcentaje? Apenas el 3%. El 3%. Luego de haber sido intendente, luego de haber militado, digamos, en los caballos del triunfador de su momento. Candidato a vicegobernador en su momento. Claro, por eso. ¿Cómo es posible? Tiene que decir, bueno, hasta acá llegué. Difonso, ¿cuántas veces? Bueno, Difonso ya creo que quedó en claro que... Ni siquiera en el departamento de él ganó. Sacó el 16%, que es una enormidad, pero mucho menos sacó un porcentaje en la provincia de Mendoza. No sé si llega al 3%. Sí, es que, Guillermo, también tenemos muchos políticos que atrasan sus discursos. Difonso está perfecto a la defensa del agua, es el autor de la 7722, todo, pero se debe discutir ciertos temas en serio en Mendoza. La minería es uno. Por más que hay sectores que son totalmente reticentes, la matriz productiva de Mendoza debe tratar de ampliarse. Si no, vamos a seguir siendo una provincia que cada vez está más rezagada, que ya hemos perdido un puesto, porque ya Mendoza no es la cuarta provincia a nivel nacional en el aporte al PBI, hemos superado por Neuquén, a través justamente del proyecto que es Vaca Muerta. Entonces, seguimos planteando todas esas políticas retrógradas y bueno, vamos a tener que buscar otra alternativa. ¿Sabes qué sensación tengo cuando lo escucho a Difonso, Javier? De que se ha dado cuenta de que Mendoza lo necesita a la minería. Se ha dado cuenta de que ya no la pueden parar más sin que no se explote, digamos, este factor. Pero que le cuesta cambiar el discurso. Le cuesta cambiar lo que él manifestó en un momento determinado. Y es inteligente a veces cambiar el rumbo. Es que vos sabés que acá en Mendoza tenemos, nos acordamos todo lo negativo que se dio, que por supuesto acá el Estado a través de sus órganos controladores tiene que hacer hincapié lo que sucedió en San Juan, pero hoy hasta San Juan ha tenido un crecimiento muy importante que muchos mendocinos no lo vemos porque no estamos en el día a día. San Juan de a poco se ha ido transformando a través de la minería. Nos quedamos solamente con lo que fue algunos episodios lamentables, porque fueron lamentables, de contaminación ambiental. Hay que tratar de minimizarlos al máximo. Porque siempre ocurre lo que yo te manifesté en otros rubros también, Javier. ¿Quién tiene la culpa? El chancho es el que le da de comer. Si no hay control, las mineras, ¿qué más quieren? Tienen más ganancias, hacen lo que no se debe hacer. Pero somos bastante hipócritas, Guillermo, porque hablamos mucho de la defensa del medio ambiente. La mayoría de nosotros andamos con teléfonos celulares que tienen su impacto en el medio ambiente, andamos en autos a combustión que tienen su impacto en el medio ambiente, usamos productos electrónicos que tienen impacto en el medio ambiente, o sea, muchas veces no vemos lo que hacemos nosotros mismos. Claro, lo usamos, pero no quiere que lo saquemos, que lo tenga que extraer a lo mejor de la montaña. Bueno, esta cosa ocurre. No es los únicos casos, pero Javi, no son los únicos casos, ¿no es cierto? El de Orozco, el de Difonso, también está Ramón, que hasta cuándo, ¿en cierto?, con el discurso, que pegó en un momento determinado y que le permitió ser legislador. Pero ya acabó eso, ya acabó. Y también el Partido Verde, que venía de un tercer puesto interesante, ¿cierto? Y ahora prácticamente consiguió la mitad de los votos que en la elección anterior. ¿Y qué análisis haces del 25% que sacó el justicialismo en Mendoza? Y el Partido Justicialista realmente tiene, para mí, me parecer, Javier, una doble óptica. Por un lado, ganó el 10% más que en la última elección. O sea que no solamente mantuvo su calidad de voto el justicialismo, sino que aumentó un 10%.
lo que le permite ser la segunda fuerza de la provincia de Mendoza. Recuperar un terreno que es histórico. Histórico, pero también tiene otra cara, otra faceta que tampoco deben desconocer, que perdieron en los departamentos que llevaban candidatos y que estaba gobernada por el justicialismo, perdieron Maipú, perdieron San Rafael, que eran departamentos clave, digamos, en la elección. Entonces también tienen que llevar, ¿qué es lo que es? Porque justamente los que yo manifesté, Maipú y San Rafael, llevaba a los intendentes como candidatos. Exactamente. Vamos a ver, porque sin lugar a dudas también el justicialismo, que es una fuerza histórica en nuestra provincia, merece un replanteo. Viste que está la disyuntiva muchas veces, ¿se pueden comparar las generales donde se votan cargo ejecutivo con, en este caso, legislativas? Hay algunos que sostienen que sí, otros que dicen que no, que se tienen que comparar las elecciones cada 4 años. Pero bueno, sin lugar a dudas se abren todas estas variantes que vamos a ver de aquí, de cara a lo que va a ser lo importante, ¿no? Que es el 2027. Sí, y que ya se está trabajando. Sí. Y que ya se está trabajando. Y vamos a ver si los amigos de hoy no son los adversarios del mañana. Porque hay casos que realmente también, siguiendo con las últimas elecciones, Javier, y que vos habrás observado como yo, nos invitaron a ver el búnker, es cierto, donde se llevaba a cabo el recuento de las mesas del departamento San Martín. Sí, un búnker bastante llamativo. Un boliche era, ¿cierto? Sí. Y fuimos. ¿Qué me llamó la atención como ser? Que prácticamente no había ningún dirigente de la Libertad Avanza. No había un dirigente, a lo mejor, de Mendoza para el futuro. ¿Qué pasa? Hay un distanciamiento muy notable. Recordemos que aquí en San Martín, más que nada lo vemos, que es la tierra de Luis Petri. Hay una enemistad muy grande con su hermano, con Mauricio, que es el secretario de gobierno del municipio. Pero tenía que ser un enfrentamiento personal entre ellos. Yo creo que pero no partidario. No estaba ni Griselda, sí, que era la representante del radicalismo prácticamente, ¿cierto? En la casona este. Candidata a diputada en primer término. Por eso, se debía a la gente que le había votado y que le permite llegar al Congreso de la provincia. Entonces, son cosas... Voy a poner otro ejemplo. Crisitelli, Elizabeth Crisitelli, que fue la contadora de la secretaria de Hacienda acá. Sí, es diputada por el segundo distrito. Pero vino, saludó, estuvo en alguna foto y luego se fue. Yo estoy de acuerdo que el gran festejo era en la ciudad de Mendoza, que era donde estaban los representantes nacionales, ¿cierto? Sí. Pero no los distritales. El segundo distrito electoral es acá, en la zona este. Lo menos que podían ser los candidatos haber estado festejando con la gente que lo votó, me parece a mí. Y más aquellos que son oriundos del departamento de San Martín, tal es el caso de Griselda Petri, que vos la mencionaste recién. Bueno, entonces me extrañan esas cosas. Que alguien, el entorno, ese entorno que muchas veces nos ha traído, nos ha llevado a manifestarnos, no le diga, che, pero tenés cuidado, o andá a la foto, o andá, saludá a los que te votaron. Exacto, era solamente venir, quizás saludar, porque era la candidata en el primer término justamente del segundo distrito. San Martín es su departamento de origen, es más, vive acá y trabaja en el departamento. ¿Sabes una cosa, Javier? Que perdona, que te quería agregar. En un momento determinado, luego de las elecciones, me junté con un importante dirigente del sector de Petri, de Luis Petri. Sí. Y entonces le digo, che, no te vi en los festejos, diciéndole, porque habíamos ido a ver quiénes estaban. ¿Qué me hizo? Si no nos tuvieron en cuenta ni para ser fiscales, dice, no nos invitaron a nada. Entonces, ¿cómo iba a ir a meterme, dice, ahí en los festejos? Eso no sé si vos opinas lo mismo, Guillermo, pero me parece que eso va a ser algo que va a ser mella a partir del año que viene, cuando empiece de veras la carrera en busca de la intendencia de San Martín. Porque sabemos que hay hoy un representante del oficialismo que ha marcado desde el año pasado su intención de ser intendente, que justamente es el actual secretario de gobierno, y también sabemos que hay gente del entorno de Luis Petri que tiene intención de comandar el departamento, como también hay otros más que hoy pertenecen al oficialismo y que también tienen su esperanza de lograr ser los que comanden los destinos del departamento más importante de la zona este. Va a ser la madre de la batalla. Por eso digo, el año que viene vamos a tener ahí bastante para empezar. Y no van a esperar hasta el 27.
porque el que se queda pierde. Sí. El que se queda pierde. Yo creo que acá tienen que trabajar, desde este momento, estar trabajando. Al otro día de las elecciones ya mirábamos el 2027. Ni que hablar de Suárez, el intendente de la capital. Es que ahí también, yo creo que se viene la gran batalla desde lo político, esperemos esto, que va a ser entre justamente Ulpiano, el actual intendente de la ciudad de Mendoza, y muchos mencionan que también va a aprovechar Luis Petri esta oportunidad de estar en el Congreso de la Nación nuevamente como diputado, porque sabemos que su gran ambición es ser el gobernador de los mendocinos. Y ayer lo escuchaba yo, una nota que se hacían en Buenos Aires, y él dijo, ¿sabés lo que dijo Javier? Dice, yo vivo en Mendoza, dijo. Lo vemos poco, pero él dijo, vivo en Mendoza, entonces voy a hacer política desde Mendoza. El ministerio no me permitía porque tenía que recorrer todo el país, pero sí me va a permitir porque voy a ser el diputado nacional que Mendoza necesita. Tiene una casa muy cercana, comprada hace un tiempo atrás con su mujer, allí muy cerca de la Plaza Independencia, donde está la legislatura provincial. Bueno, vamos a ver si lo toma como su lugar de asentamiento. Vaya el búnker. Claro, exactamente. Bueno, ya que estamos hablando de diputados nacionales, otra cosa que me llamó la atención, Javier. Cornejo, ¿ganó o perdió? Mirá que pregunta, vos digas, ¿por qué? Me refiero a los diputados nacionales. Se tenían que reemplazar 3 diputados que terminaban el mandato. Exacto. Entre ellos Cobo, ¿cierto? 3 terminaban el mandato. ¿Cuántos introdujo, cuántos logró en estas elecciones Cambia Mendoza? 4 junto a La Libertad. Pero de los 4, ¿cuántos le responden a Cornejo? 1. Sí. 1 nada más. Luis Petri es de La Libertad Avanza. Sí. ¿Es cierto? Y además con aires de buscar la gobernación. Martínez le respondía a De Marchi. Sí. ¿Es cierto? No le responde a Cornejo. La cuarta era una mujer, ¿en cierto? Que no la conozco directamente. Lo había anotado acá en la ayuda a memoria que siempre llevo. Que es de La Libertad Avanza. O sea que únicamente una diputada le va a responder a Cornejo. Ya no, perdió. Yo me parece que Cornejo, conociendo su pasado y mirando hacia el futuro, es alguien que vive pergeneando lo que va a hacer hacia adelante. Parece que Cornejo va nuevamente en búsqueda de lo que tiene que ver justamente, en este caso, con una diputación nacional. Me parece, y te lo estoy diciendo ahora, y no creo equivocarme, Cornejo va a ser quien encabece lista de diputados nacionales para el próximo 2027. A nivel nacional, vamos a ver, porque aparentemente pareciera, estamos en Argentina, pero pareciera que este 2025 va a terminar tranquilo para el gobierno. Las variables económicas, salvo el dólar, las demás son muy auspiciosas, bajó muchísimo el riesgo país, las acciones argentinas han crecido, aparentemente puede haber una baja en inflación, un tema que todavía el gobierno no logra solucionar. Ahora hubo una baja importante de las tasas, es que tratar de la reactivación económica que no ha llegado, pero aparentemente va a ser un fin de año más tranquilo que el que se esperaba. Gracias a Dios, porque de una u otra manera nos llega a todos. Sí, no, por supuesto. Todos somos esperanzados, todos queremos que se logre, pero la realidad a veces nos muestra otra cosa. Ya que estamos hablando de Cornejo, se le va a quedar, en cierto, la duda a la oposición si debe o no en las próximas elecciones volver a atacar a Cornejo. Porque en estas elecciones, en cierto, propuestas fueron pocas de la oposición. Vamos a frenar a Milei y a Cornejo. Pero vamos a frenar a Cornejo. ¿Cómo lo van a frenar? Si hace 10 años que es el que manda la política de Mendoza. La política de Mendoza, la marca. Pero por eso te digo, Guillermo, me parece que para responderte claro y concretamente lo que vos mencionaste, para mí terminó ganando. Porque se lo criticó mucho cuando el gobierno empezó a caer mucho en la imagen. Recordemos que el resultado que se dio a nivel nacional no lo esperaba nadie. En Mendoza hubo un claro triunfador que fue la combinación entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, que se ha mantenido solamente con el radicalismo. Para mí termina ganando Cornejo. ¿Cuántas críticas internas había, Guillermo, hacia Cornejo de muchos intendentes? Aquí en la zona este hay 2 intendentes que no estaban de acuerdo con la alianza. Bueno, el caso de Raúl Rufael y de Mario Bet no estaban de acuerdo. Y sin embargo, Cornejo
con los resultados de ese domingo, les terminó demostrando que tenía razón. Y bueno, y no es lo único. Recién hacíamos una referencia a los diputados nacionales. De los 4, uno solo le responde a Cornejo. Uno solo le responde al radicalismo, digamos como partido, uno solo al radicalismo. Y entonces alguien lo comparó con Buenos Aires, con la ciudad autónoma, que fue desastroso la actitud y el camino que tomó el radicalismo allá. Tuvo hasta último momento, el día después de la elección, y contando de votito por votito, ¿cierto? Lustó. El único legislador, y entró de casualidad. Entonces el radicalismo en Buenos Aires, ¿cuántos legisladores introdujo? Uno, Lustó. Mendoza, ¿cuántos legisladores colocó? Una. Sí. O sea, está... Pero la realidad es otra. También fue la única provincia donde el radicalismo ganó con todos los honores que fue Mendoza. Así que por eso te digo, yo creo que estas elecciones fueron sorpresa para todos. Ya con los resultados definitivos vemos que había muchos que especulaban con todo lo que iba a hacer la gente terminó haciendo otra cosa. Hay que también hacer hincapié en la baja participación ciudadana. 69% fue el que se dio en nuestra provincia, es bajo con respecto al 78%, que era el promedio que se tenía para las elecciones. 30% de la gente no votó. No votó. ¿Cierto? A ver, entonces, 12% creo que fue la gente que votó en blanco. Sí. Entonces ya tenemos 42%. O sea, que los votos o los que no votaron fueron la segunda fuerza en la provincia de Mendoza. Y esto debe ser un mensaje para el oficialismo, tanto provincial como nacional, y la oposición. La gente no está creciendo en la clase política, por eso o no va directamente a sufragar, o directamente si lo hace, no tiene un candidato, va directamente por voto en blanco. Vamos al corte. Vamos. Bueno, me toca arrancar a mí, Guillermo, ahora con lo bueno. Bueno, eso es el bueno de la película. Ahora es porque, viste, que es lo más lindo, porque lo malo queda como después. Ahí te van a ganar los aplausos. Claro, exacto. Bueno, lo bueno, no sé si coincidís, para mí es la tranquilidad que ha habido después de las elecciones. Estamos todos muy, muy expectantes, con ansiedad y con cierto temor de lo que iba a suceder el lunes 27 de octubre. Por suerte, también no estamos en la panacea. No, esto no es una Argentina que desborda de optimismo, al contrario, todavía es muy complicado, hay gente que la está pasando muy mal, pero se esperaba lo peor. Y vamos a ver cómo se dan esto que queda, porque ya estamos en el penúltimo mes. Es más, me tocó ir al supermercado, Guillermo, ya veo que está toda la decoración de Navidad. Para Navidad. Después que nuestros hermanos venezolanos, que ya la arrancaron el mes pasado, pero bueno, por lo menos la tranquilidad que hoy se ve. Y esperemos, por el bien de todos los argentinos, más allá de los que gobiernan, de los que estén en la oposición, que este fin de año sea tranquilo. Bueno, lo malo, desgraciadamente me toca a mí. Hay muchas cosas malas también. La buena, en cierto, lo manifestaba Javier. Yo, de esto de los malos, yo voy a traer algo que realmente en un momento lo trocamos en el programa, que eran las testimoniales. Las candidaturas que estaban, pero que no iban a jurar. En ese contexto, desde La Libertad Avanza, salieron a criticar al justicialismo por las candidaturas testimoniales que tenía en Buenos Aires, en Mendoza también existían candidaturas testimoniales. Principalmente en las elecciones de septiembre, ¿te acordás? Que claro, ahí hubo muchas críticas. Exacto. ¿Por qué? Porque era engañar a la gente. Le ponían a un candidato que sabía que no iba a jurar. Ahora, ¿qué pasó con La Libertad Avanza? ¿Qué pasó? Adorni, que había sido elegido como legislador, pasa a ser un ministro. Sí, jefe de gabinete. ¿Cierto? Santilli, que había sido elegido también como legislador, pasa a ser ministro. Entonces, ¿fueron testimoniales o las circunstancias los ha llevado?
de una u otra manera no es lo correcto. No se puede engañar a la gente, no se debe engañar a la gente. Si vos vas candidato a algo, jurá y aguantate para lo que te preparaste. Si no, bueno, habrá alguien que ocupará tu lugar. ¿Nos vamos, Javier? Nos vamos, Guillermo, si Dios así lo permite, dentro de 7 días nos reencontramos. Bueno, yo había notado, ¿sabe una cosa? Algo que fue anecdótico para mí y me gustaría que los políticos lo analizaran. Escúchenme. Luego de un acto eleccionario, se debe trabajar el doble, todos. Uno, para justificar el resultado, los que ganaron, y otros para mostrar que se equivocaron, los que perdieron. La semana que viene lo espero.